Alabado sea el nombre de Dios. Sean todos bienvenidos. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar nuestra serie que estamos llevando, que es el llamado a la constancia. El tema que hoy elegimos para esta enseñanza se va a llamar la constancia en fe para superar los desmayos. ¿Qué vamos a tratar de superar? Los desmayos. El subtítulo va a ser situaciones y opciones para no torcerse. Situaciones y opciones para no torcerse. Y vamos a ir a la porción bíblica que obviamente estamos llevando de la serie, que es en 1 Corintios 15, versículo 58, y lo vamos a ver en la Biblia de las Américas, y posteriormente vamos a pasar a Apocalipsis 2, versículo 3 en la Reina Valera. Pero permítame, antes de ir a la versión, a los versículos bíblicos, poder darle esta pequeña introducción. En este momento actual, en nuestra vida cotidiana, todas las personas estamos enfrentando desafíos que ponen a fuerza y ponen a prueba la fuerza que tenemos nosotros de manera interior, igual que ponen a prueba nuestra fe. A través de este análisis que vamos a hacer de 1 Corintios 15, versículo 58 y Apocalipsis 2, versículo 3, trataremos de descubrir el valor de permanecer constantes, abundando en la obra del Señor, pero especialmente bajo la condición del amor. Incluso pensar que aunque exista cansancio, presión o desgaste, vamos a intentar mantenernos siempre en el mismo camino, en el mismo rumbo o hacia la misma dirección, porque el Espíritu Santo es el que nos guía en los pasos de Cristo conforme lo ha hecho la voluntad de Dios. Entonces, en el estudio de hoy vamos a tratar de identificar razones por las que nos podemos sentir que podemos desfallecer, pero tenemos que seguir la orden, fíjense bien, la orden bíblica de no desfallecer. Así que vamos a tratar de buscar opciones que nos den firmeza, que nos renueven y que nos puedan convencer de que debemos de estar firmes, aun cuando nosotros sabemos que en nuestra naturaleza podemos fallar, aun cuando sabemos que nuestra naturaleza nos puede doblegar. Entonces vamos a tratar de hacer ese paralelo, de identificar lo que nos puede hacer débiles, pero también al mismo tiempo identificar lo que nos puede hacer fuertes para no desmayar, pero sí seguir la instrucción y al mismo tiempo la ordenanza de no desmayar conforme la Biblia nos lo dice. Ahora es conforme la Biblia nos lo dice. Así que, mis hermanos, todos tenemos posibilidad de pasar un desmayo, ¿correcto? Así que les invito a que leamos primero la porción de la serie que está en 1 Corintios 15, versículo 58, y dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. En este momento, el desmayo para muchos de nosotros se entiende comúnmente como una pérdida de sentido y de conocimiento, según el diccionario Cambridge. Y esto es una experiencia que básicamente la persona pierde toda la conciencia y el control sobre su cuerpo. Sin embargo, leamos la otra porción bíblica para darnos cuenta que la Biblia habla de otro tipo de desmayo. ¿Les parece bien? Y vamos a ir entonces a Apocalipsis 2, versículo 4, del 2 al 4, vamos a leerlo en el contexto. Y dice, estamos hablando del mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Pero vamos a empezar en el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y a los que has hallado mentirosos. 3. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso cumplió firmemente con todos los retos y no desmayó, aun a pesar del cansancio pesado que pudieron tener. Y estuvieron constantes aún con la situación de los ataques que estuvieron alrededor de ellos.
aún ante las situaciones emocionales que les pudieron afligir, y estuvieron constantes aún en la doctrina. Pero no estaban completos, ¿verdad? Porque dice que les faltaba algo: recordar su primer amor. En este momento nos vamos a concentrar únicamente en el versículo 3, porque esa es la parte que hoy vamos a tratar de estudiar y que hablamos de no desmayar. Dijimos que el diccionario Cambridge dice que es perder el sentido, perder el conocimiento cuando uno desmaya. Yo creo que todos hemos sido alguna vez testigos de alguien que se desmaya y vemos cómo se pierde el control y la persona, de hecho, se han causado grandes lesiones cuando ellos caen al suelo, por ejemplo, ¿no? O quizás nosotros mismos hemos sido testigos de un desmayo, pero para sorpresa de nosotros no es lo que la Biblia está hablando, no es lo que la Biblia nos está queriendo enseñar en este momento. Es decir, de otra manera, la palabra desmayar solamente nos está dando una figura de lo que Dios quiere, que nosotros no perdamos el sentido, el conocimiento, la fuerza de lo que Él quiere. Veamos a ver la palabra original. Si recurrimos a esa palabra desmayo en la forma original, en este versículo bíblico viene de una palabra que se traduce del griego kamó, que literalmente significa sudar, laborar y cansar. Entonces, aquí ya esto está implicando que no estamos hablando de que se perdió la conciencia, ¿verdad? Sino estamos hablando de que estamos trabajando mucho, que estamos cansándonos, y hay muchas cosas que nos cansan en la vida. Ahorita no vamos a entrar en eso porque si no, yo me voy en el viaje. Entonces, esto implica un cansancio o desgaste físico. Entonces, quédenselo ahorita en su corazón porque eso los vamos a ir desarrollando a través de los puntos que vamos a ver. Esto implica un desgaste o implica básicamente un deterioro físico. Entonces, pero podemos rescatar otras dos palabras en el hebreo que nos pueden ayudar mucho a dar sentido a lo que está hablando en este versículo Juan. Y esta primer palabra de desmayar significa hatat. Y se entiende esta palabra hatat como algo que causa tormento, confusión o temor. Vuelvo a repetir, causa tormento, confusión o temor. Esto implica una confusión en ¿dónde? En el estado de ánimo. De hecho, si nosotros nos vamos a manuales de diagnóstico, podemos encontrar que hay problemas del estado de ánimo, entre los que se encuentra la ansiedad, la depresión y otros más, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El diagnóstico ciclotímico, el bipolar, que es muy famoso en este momento, ¿verdad? Y otras cosas más que están básicamente en el diagnóstico para enfermedades psiquiátricas. Entonces, estamos aquí hablando de que algo causa ¿qué? Tormento, confusión o temor. ¿Qué te puede hacer desmayar o qué me puede hacer desmayar? Algo que causa tormento, confusión o temor. Pero existe una segunda palabra que se agrega mucho mejor a todo lo que estamos hablando ahorita, que en el hebreo se puede pronunciar como muk, y que literalmente significa derretir o fundir. Derretir o fundir. Y esto nos da una incapacidad de respuesta total a nivel mental y a nivel espiritual. Déjeme le explico rápidamente. Cuando usted va a una siderúrgica, se calientan, pero muy rápido los hornos para que esté un calor fuertísimo. Y ya que está el calor fuerte, se meten los metales para que los metales o se doblen o se derritan. Eso es lo que está dando el significado esta palabra. Pero déjenme explicarles cómo es el aspecto metafórico, vamos a decir, con un ejemplo, ¿no? Y es una frase que utilizamos mucho en México. De hecho, la utilizamos mucho en México. Recuerdo que una vez que estaba trabajando, estaba por ahí, bueno, éramos varios los que estábamos, y llegó uno de los que hacía limpieza, y entonces empezó a renegar. Este jefe que es bien sucio, pero hoy voy a hablar con él, y este jefe que no me valora en mi trabajo, y este jefe que no me ha aumentado mi sueldo, y ahora en este momento voy a hablar con él. Y todos nos le quedamos viendo, ¿no? Ok, perfecto, ¿no? Pues tienes todas esas molestias, pues puedes hablar con él, claro que sí. Cuando llegó el jefe, ¿qué creen que hizo? Hola, jefecito, ¿cómo está? Aquí estamos a sus órdenes. Bien, en el estilo jalisciense, mexicano jalisciense, decimos, se derritió como chocolate. Se derritió como chocolate. O sea, ¿dónde le quedó la fuerza? ¿Dónde le quedó la energía? ¿Dónde le quedó el valor? Se le perdió.
Entonces, esto es básicamente lo que nos está diciendo esta palabra, que ante situaciones específicas nos derretimos como chocolates. Les voy a dar ahorita rápido un caso, pero no me quiero desviar mucho, ¿verdad? En la casa de una hermana, por la cuestión personal, la hermana de ella, que también es hermana en Cristo, tuvo que decirle que viniera a vivir a su casa una vez que quedó viuda. Pero su esposo no puede ver a la cuñada. Entonces esto se complica, ¿verdad? Porque por un lado la cuñada está enojada con el cuñado, y el concuño pudiera ser, o cuñado, no sé, y el cuñado está enojado con la cuñada. Entonces, los tres son cristianos, mis hermanos. Porque estamos hablando de tres cristianos, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando que todos podemos desmayar, ¿verdad? Entonces, imagínense, por un lado, el fuego del esposo, por otro lado, el fuego de la hermana, ella tiene que estar a medias entre los dos. Es fácilmente desmayar. Desmayamos fácilmente porque ¿a quién le damos la razón? Y tenemos que darle la razón a quien la merece, pero también tenemos que actuar con amor, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y obviamente tenemos que actuar con bondad, con misericordia. Sí dijimos eso, ¿verdad? Con paz y con paciencia, pero todo tiene su tiempo hasta que nosotros podamos saber que el Señor va a tomar la rienda y el Señor va a hacer lo que Él ha decidido con su voluntad. Entonces, esto es básicamente el ejemplo. Imagínese que usted está entre dos fuegos, y entre esos dos fuegos usted tiene que decidir qué hacer, qué es lo correcto. Y para esto yo siempre les digo, en mi cabeza, yo siempre le pregunto a Dios, ¿qué es lo que tú harías, Padre Celestial? ¿O cuál es el consejo que me darías a través de tu palabra? Pero este es el ejemplo que pudiéramos poner. En este momento todos nosotros estamos en ese momento. Por un lado tenemos las cosas de Dios, pero por otro lado tenemos las cosas del mundo. Y la Biblia nos pone en medio para que nosotros elijamos entre las dos cosas. Las dos cosas son fuego, pero hay una que no nos derrite, sino que nos consuela, nos da amor y nos fortalece, y aparte nos da esperanza y promesa, y la otra nos lleva a perdición. Pero digamos que para un cristiano las cosas se pueden convertir en atractivas para ambos, ¿verdad? Lados. Pero desafortunadamente el cristiano tiene que ver solamente para un lado. Lo que les quiero señalar entonces, que por muchas veces, por muchas ocasiones, vamos a estar metidos entre dos fuegos en los cuales tenemos que trabajar mucho. Va a haber muchas controversias, y en su momento, ¿por qué no? Va a haber mucho temor o confusión. Pero necesitamos no derretirnos, sino estar firmes en el trabajo, seguir en el trabajo. No hemos vivido en este grupo, hemos vivido enfermedades, hemos vivido pérdida de familiares, hemos vivido, muchas cosas, pero hemos seguido firmes. De hecho, hemos vivido críticas, pero seguimos firmes. La palabra de Dios dice que no nos podemos derretir, y lo que les dije ahorita, mucho menos derretir como chocolate. Entonces vamos a estar siempre bajo el calor de la prueba, mis hermanos. Todo el tiempo vamos a estar sobre el calor de la prueba, sobre el calor de las circunstancias. Y lo que dice la palabra de Dios a los hermanos de Éfeso es: ustedes no desmayaron. Ustedes siguieron firmes. Ustedes siguieron constantes. Ustedes hicieron el trabajo en mi nombre. Aun cuando vinieron todas las cosas que les oprimieron, siguieron constantes. Ahora imagínense que el Señor viniera y nos hiciera ese tipo de preguntas a nosotros. ¿Están constantes? ¿Se han mantenido? Bueno, yo voy a decir que en mi caso en muchas cosas me he arrugado, ¿ok? No voy a decir que me he fundido todavía, ni mucho menos me he doblado, porque yo no me he ido al lado del mundo. He seguido todavía constante en lo que Dios me da por la fortaleza que Él me da. Pero sí he tenido momentos en los que yo siento que me voy a derretir. Especialmente siento momentos en los cuales me siento débil y de veras me siento que ya no tengo entusiasmo, no tengo ánimo, no tengo gozo, y luego de repente viene otra vez esa fortaleza y Dios nos vuelve otra vez a levantar. Porque no me levanto yo quiero reconocerlo. O sea, no es que vaya con un psicólogo, un psiquiatra, no sé, para que yo sienta que me están aconsejando y sacar las mejores conclusiones. No, es a través de Dios, del Espíritu Santo, que me vuelve a fortalecer para continuar en las tareas y en los caminos que tenemos. Lo que les estoy queriendo decir, mis hermanos, que la vida cristiana, Jesús nos la puso difícil.
porque dijo, van a tener tribulaciones. Y dentro de estas tribulaciones es que vamos a estar sometidos a muchas decisiones que nos pueden dividir el pensamiento, que nos pueden dividir el corazón y desafortunadamente nos pueden hacer fallar en la confianza que podemos depositar totalmente en Dios. Así que mis hermanos, vamos a tratar primero a ver cómo desmayamos y después para ejecutar la orden, no desmayar. ¿Les parece bien? Y esto está sencillo porque muchas cosas, de hecho, como siempre se los digo, aunque no lo crean, hemos repasado. Aunque no lo crean. Así que vamos a pasar 5 puntitos y vamos a empezar con el primero. Desmayamos por el desgaste físico. Desmayamos por el desgaste físico. ¿Y qué es lo primero que nos da la primera definición? ¿Se acuerdan? Trabajo, vamos a sudar, vamos a hacer muchas cosas que nos van a ayudar a desgastarnos físicamente. Entonces, aquí estamos en ese punto, en la palabra que dijimos, kamot, que significa sudar, laborar y cansar. Entonces, mis hermanos, tenemos que sacar la doble experiencia, ¿de acuerdo? Por un lado, entender qué nos debilita, pero por otro lado, entender qué nos puede fortalecer. Escuche esto. Escuche esto. 3 puntitos. El primero es la falta de agua. La falta de agua. Y podemos ir rápido a una referencia bíblica que está en Amós 8:13 y aunque está dentro del contexto de una exhortación y de un juicio de idolatría, lo que queremos descartar es que sí existe un problema, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? La falta de agua. Veamos qué dice. En aquel tiempo las doncellas hermosas y las jóvenes desmayarán ¿de qué? De sed. Mis hermanos, en este mundo que estamos viviendo actualmente puede ser lo mismo. En este caso puedes hablarse de la sed de manera metafórica y decir que morimos de sed porque no tenemos el agua viva que es en Cristo Jesús, ¿correcto? Eso podemos morir de sed, es decir, podemos morir por la falta de la palabra y es el contexto más adecuado. Pero aún así, si hablamos en la forma literal del cuerpo, si no tomamos agua, nos deshidratamos. Si no tomamos agua, muchos de nuestros órganos no van a funcionar. Y ahora en la actualidad, una de las enfermedades de moda son que los riñones no funcionen. Y de hecho, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los centros de diálisis han crecido en una gran cantidad. ¿Por qué? Debido a que no se consume el agua adecuada. Ahora, podemos ponerlo metafóricamente. Tampoco estamos consumiendo el agua correcta, es decir, no estamos consiguiendo el evangelio correcto y esto nos hace desfallecer, mis hermanos. Pero bueno, ahorita quiero nada más dejarlo en el aspecto físico. Si no tomamos agua, vamos a desfallecer. Nosotros que estamos de este lado, porque muchas personas pasaron por el desierto y muchos no lo lograron, sabemos que en la frontera la mayoría de personas que desfallece, desmaya, es decir, se cansa de tanto caminar, de pasar por las sierras, de pasar por los desiertos. Ok, ¿qué es lo que le pasa? Regularmente se pone frágil y por la falta de agua se deshidrata y muchos de ellos lamentablemente ven la muerte. ¿Por qué? Por la falta de agua. Así que esto nos exhorta a nosotros, mis hermanos, a estar consumiendo el agua que necesitamos. Pero les dije que vamos a verlo de la otra manera. También nos exhorta a buscar beber el agua diaria, el agua de Cristo. Pero también nos exhorta a agradecer a Dios que es el que nos provee el agua. Casi siempre yo lo veo que tomamos un vaso de agua y casi nadie bendice el agua. Más bien, digamos, no bendecir el agua. Bendecir a Dios y decirle, gracias Señor, te agradezco por lo que tú me has dado el día de hoy, que es un vasito de agua. Porque ese vasito de agua representa vida para mis órganos. Generalmente nosotros no le pedimos a Dios que nos glorifique, pero que con este vasito de agua, Señor, se glorifique mis órganos para que funcionen correctos y yo no tener problemas de salud. ¿Para qué? Para trabajar en tu obra, que eso es lo que nos está hablando esta escritura. Igual que los hermanos de Éfeso no desfallecieron, o sea, nosotros necesitamos tener el agua física como el agua espiritual para no desfallecer. Necesitamos estar activos en tu obra. Necesitamos, Señor, tener un cuerpo físico, vamos a decirlo de esa manera, fuerte, poderoso. No para exaltarnos nosotros, sino para exaltar el trabajo y la palabra de Dios.
Así que mis hermanos, esto es muy importante, pedirle a Dios que nos glorifique en cada cosita que tomamos para que nuestro cuerpo esté lo más sano posible. Y en cada vez que leamos la Biblia, que nos dé de esa fuente eterna que es en Cristo Jesús para que podamos entender las Escrituras de una manera más correcta. El otro punto es el B, la falta de alimento. Todos sabemos que la falta de alimento reduce nuestros nutrientes y al reducirse nuestros nutrientes, nuestra energía puede causar una malnutrición temporal. Y obviamente vamos a tener una disminución del metabolismo, vamos a tener debilidad, somnolencia, desmayos frecuentes y, ¿por qué no?, hasta problemas de anemia, ¿verdad? Ahora, ustedes pudieran decir, ¿esto qué tiene de importancia? ¿O la Biblia lo establece como algo importante? Sí, lo establece como algo importante. Incluso Jesús lo consideró como algo importante. Usted puede ver cómo Jesús en su misericordia nos enseña que el alimento es importante para no desmayar. Vamos a Mateo 15, versículo 32. Y recuerda que estamos hablando de que Jesús quiere alimentar a la multitud. ¿Qué dice en Reina Valera 60? Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que desmayen en el camino. Ustedes pueden darse cuenta que la misericordia de Jesús nos está enseñando que todos podemos caer si no tenemos la alimentación correcta. Jesús tenía la preocupación que después de 3 días que estaban con Él, ellos pudieran regresar sanos y de pie a sus casas. Recuerden que antes se tenía que caminar mucho, ¿verdad? Y tenían incluso que pasar hasta por montañas y bueno, por muchas dificultades hasta llegar a sus casas. Entonces, mis hermanos, Jesús nos está diciendo que es fundamental el alimento para que el cuerpo tenga energía suficiente para poder caminar. Mis hermanos, vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Me permite un pequeño paréntesis, de acuerdo? Hace unos días me tocó ver una persona en la televisión que la entrevistaron y esta persona vive en Oaxaca y la encontraron muy enferma, muy débil. De hecho, usted puede ver su piel con muchas escamas. Puede ver sus ojos hundidos, etc. Y esta persona tenía un fogón, ahí estaba acostada. Obviamente era la mitad del día para tener frío. Para ese tiempo está difícil, pero bueno, la persona tenía frío. Y cuando le hicieron la pregunta, ¿cada cuándo comes? Dijo, cada vez que como es una tortilla, cada 24 horas. No tengo para más. Déjeme decirle que es lo irónico, ¿ok? Y perdóneme si alguno de ustedes lo molesto. Actualmente se está haciendo la práctica de algo que le llaman el ayuno intermitente. Y la gente literalmente deja de comer. A veces 8, 10, 12 horas. Porque supuestamente van a tener un resultado saludable. Y de ahí vuelven otra vez a comer. Mis hermanos, si hacemos esta comparación es irónico. ¿Por qué es irónico? Porque estas personas que tienen para comer, no comen. Aun cuando la Biblia nos dice esto te va a fortalecer para seguir haciendo el trabajo que Dios te da, para tener un cuerpo sano. Y recuerden que nosotros tenemos, básicamente nuestro cuerpo representa el templo del Espíritu Santo. De hecho, voy a decirlo como dice la Biblia, es el templo del Espíritu Santo. Y nosotros no lo estamos cuidando. No estamos comiendo como la naturaleza de Dios nos lo dio 3 veces por día. Y aquí vemos el resultado. Una persona que quisiera comer, no puede comer y podemos darnos cuenta que está debilitada, enferma, porque come cada 24 horas una tortilla. Es decir, si fuera la solución, usted tendría que dejar de comer. Pero Dios no nos creó para dejar de comer. De hecho, por eso incluso básicamente al pueblo de Israel se le dan algunas leyes de cuáles las comidas y los animales que debe seleccionar y los tiempos en los que los debe de hacer. Claro, mis hermanos, que va a haber tiempo de ayuno. Pero ese es un ayuno que usted tiene que hablarlo ya con Dios. Entonces, lo que yo quiero destacar que es que si de veras nosotros queremos funcionar en la obra del Señor, de hecho, yo se los he dicho, funcionar en nuestra casa, funcionar en nuestro ministerio personal, requerimos de tener una buena alimentación y buena fuerza.
Déjame decirle que muchos de mis clientes que han sido sometidos sobre este tipo de ayunos, con el tiempo se debilitan muscularmente y desafortunadamente muchos de ellos incluso empiezan a tener problemas mentales o incluso depresión o ansiedad. Mis hermanos, necesitamos alimento. Y esta comparación es bien triste porque la gente que quisiera comer no puede comer porque no tiene, y la gente que puede comer por gusto y moda está dejando a un lado lo que es muy importante, su alimento para poderse fortalecer y seguir adelante en las actividades que Dios nos da. Así que, mis hermanos, este era el paréntesis que quería hacer para explicarles que la comida y el alimento es importante para cada uno de nosotros. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente punto, la falta de salud. Y la Biblia nos señala varios ejemplos en los cuales podemos ver que la falta de salud nos hace desmayar. Usted puede recordar el caso de Jonás en 4:8. Incluso yo le recomiendo que lo lea en la nueva versión de la Internacional, quien constantemente se desmayaba cuando literalmente el viento le daba en la cabeza. Literalmente se desmayaba, perdía la fortaleza, pero se levantaba para seguir viendo y peleando con Dios, ¿verdad? Y seguir peleando con Dios. Eso es interesante, ¿no? Vemos el caso literal de Nabal, quien perdió el conocimiento después de que su esposa Abigail le diera la información de lo que iba a pasar a su casa una vez que David fue interceptado por ella. Y obviamente Abigail le comentó la intención de David. Veamos lo que dice que le pasó y vamos a 1 Samuel 25, versículo 37 en la Reina Valera 60. Dice, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y quedó como una piedra. Mis hermanos, literalmente lo que está hablando, desmayó su corazón, es posiblemente un infarto cardíaco, pero no fulminante. O probablemente al decir que quedó como una piedra, tuvo un infarto cerebral. Cualquiera de las dos cosas le desmayó. Y estamos yendo al sentido literal. Nabal ya no pudo moverse nada y dice que en pocos días vio la muerte. Así que, mis hermanos, si la enfermedad viene a nuestras vidas, podemos desmayar. Así que en fe creemos que Dios es nuestro proveedor y nuestro sanador, mis hermanos, para no desmayar. Mas aún sin embargo sabemos que puede haber enfermedades. Yo veo sus prédicas de Miguel Núñez. Y Miguel Núñez es una de las personas que hasta donde yo tengo entendido, él empezó a tener diabetes desde niño, diabetes tipo 1. Entonces, aún a pesar de esa enfermedad, él se hizo doctor y posteriormente estaba trabajando con el ministerio. Así que él tiene que trabajar un poquito más sus problemas de salud, pero no ha desmayado. La enfermedad no lo ha parado. O sea, él ha continuado. Y esto es un ejemplo para muchos de nosotros porque no consideramos, generalmente cuando nos damos la tarea de criticar a alguien, regularmente no vemos su condición física. Y hay muchas personas que están predicando que, créanmelo, que lo están haciendo únicamente porque el Espíritu Santo de Dios les fortalece. Así que lo que nos está hablando la palabra de Dios es que la fortaleza que tenemos, la tenemos en el Señor. Y aun cuando tuviésemos alguna enfermedad, podríamos seguir trabajando, no desmayando por la enfermedad, no enfocándonos en la enfermedad, sino enfocándonos en el Señor. Y usted puede también ir a ver el aguijón de Pablo. Pablo hizo esa petición a Jesús 3 veces y usted sabe la historia, por eso no la estamos ya citando, porque la conocemos. Y en esa petición es quítame el aguijón. Usted llámele lo que quiera aguijón. Enfermedad espiritual, enfermedad física, enfermedad emocional, sentimiento de culpa, lo que usted quiera ponerle, era algo que le molestaba. Simplemente era algo que le molestaba. Y que si Pablo hubiera sido un poco caprichudo, voy a decirlo de esa manera, quizás no hubiera continuado. Hubiera dicho, pues quítame el aguijón para continuar, porque necesito estar sano. Pero aquí la Biblia nos dice que Dios nos utiliza como estamos. Y tenemos que pensar que aún con la salud, en ciertos niveles no vamos a poder, pero para ciertos niveles que no vamos a poder, tenemos nuestro pensamiento y nuestro corazón puesto en la oración. Y Jesús, ¿qué le dijo a Pablo?
Pablo, discúlpame, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Y eso es lo que queremos nosotros, que nosotros seamos perfeccionados en nuestras debilidades. Y si sabe eso, hermano, que usted y yo somos débiles, ¿verdad? Algunas personas a mí me han dicho, no, es que yo estoy ya perfeccionado, fortalecido, no solamente en nuestra salud, porque yo hago ejercicio, porque tomo vitaminas, porque etcétera, ¿no? Mis hermanos, en cualquier momento nos puede llegar una situación difícil y nos puede cambiar la vida en segundos. Pero lo que no puede cambiar es nuestra fe de seguir viendo al Señor aún en la situación difícil. Aún en la condición que no podemos superar. Porque no la vamos a superar nosotros, la va a superar Dios por nosotros. Y tenemos que tener esa confianza para no desmayar. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro escudo, Él es nuestra larga, Él es nuestro castillo, Él es nuestra torre. Y le pudiera decir más cosas para confiar totalmente en Él. Pero este es el momento clásico de que muchos de nosotros tendríamos justificaciones para no seguir los caminos de Dios. No leo hoy porque me siento cansado. No oro yo porque ya creo que el Señor sabe mis peticiones, ¿verdad? Yo antes hacía esa corta oración, no sé si ustedes, ¿no? Señor, tú sabes lo que necesito. ¿Para qué te lo vuelvo a repetir, no? Bueno, en el hebreo original dice que cuando hacemos peticiones a Él, tenemos que susurrar. ¿Y cómo es susurrar? Lo suficiente para que yo escuche, pero lo suficientemente menos fuerte para que el otro no pueda ser perturbado. Esa es nuestra comunicación con Dios. Dios quiere que verbalmente nos expresemos en las necesidades con Él. Mis hermanos, no estamos débiles cuando tenemos una enfermedad, si estamos en Cristo. No dejamos de ser proveedores de la palabra si estamos en Cristo. No dejamos de ser intercesores si estamos en Cristo. Seguimos siendo tazas útiles, utensilios de barro útiles para el Señor. Claro, hay limitaciones. Pero aún en esas limitaciones yo he visto gente predicar con sillas de ruedas. Y yo tuve la experiencia personal de que una persona que estuvo siendo atendida en el consultorio conmigo, él era invidente y iba y predicaba la palabra cada 8 días. Y mi esposa puede dar testimonio que no estoy mintiendo. ¿Qué tanto puedes desmayar? O la pregunta es, ¿qué tanto me puedo justificar a través de una enfermedad para no seguir sirviendo al Señor? O para no seguir haciendo lo que Él me pide. A todos nos va a doler algo. Y creo que a cierta edad, aunque no queramos, yo no lo pensaba, va a llegar el momento en que algo nos va a doler. Y va a llegar algo que nos va a debilitar. Y va a llegar alguna situación en la cual nos podemos estar enfermando continuamente, incluso de gripas, alergias, o algunas enfermedades más fuertes, ¿no? Colesterol, diabetes, etcétera, ¿no? Pero el Señor no quiere que nos concentremos en la enfermedad. El Señor quiere que nos concentremos en Él, en el proveedor de la salud, en el proveedor de la energía, en el proveedor de la fuerza de nuestra alma, de nuestro cuerpo. En eso quiere que estemos. Pero podemos desmayar y tendríamos justificación si vienen problemas de salud. ¿Qué nos está diciendo todo esto, mis hermanos? Que muchos de nosotros a veces queremos servir al Señor, pero no nos cuidamos. Y la parte más importante que nos cuidamos es en beber el agua y el alimento que Dios nos da para tener realmente una fe sana. Como lo dice su palabra, necesitamos una fe sana. Vamos a pasar al punto 2. Desmayamos por la confusión del estado del ánimo. Y vamos a tomar otra vez una parte histórica nada más para señalar nuevamente estas palabras. En 2 de Reyes 19, versículo 26, en Reina Valera 60, dice: sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos.
Vinieron a ser como la hierba del campo y como la hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. Fuertes palabras, ¿verdad? Aquellos que nos independizamos de Dios y que queremos ser autónomos y viene el juicio de Dios, podemos terminar también acobardados y confundidos. Metafóricamente, la persona se derritió, ¿verdad? Y perdió su forma mental y espiritual ante las dificultades y ante estas situaciones. Esta profecía es muy fuerte, no la vamos a estudiar la profecía, solamente queremos señalar que básicamente ante Dios y en un comando de Dios, voy a decirlo de esa manera, en una orden de Dios, podemos quedar fácilmente acobardados, confundidos, incluso, ¿por qué no?, humillados. Aquí nos estamos dando cuenta entonces que la persona desmaya por el miedo y por la confusión emocional. Y voy a decirlo, es derretida o se derrite y es torcida por el fuego de la situación, especialmente cuando es un juicio de Dios o una palabra de Dios. Dese cuenta qué importante es lo que dijimos al principio, porque nos podemos fácilmente derretir como chocolate. Ante el miedo fácilmente nos podemos derretir como chocolate. En otras palabras, popularmente se dice, perdió la firmeza. Y otra forma de decirlo, perdió el piso. Mis hermanos, el miedo y la confusión son parte de nuestra naturaleza y muchos de nosotros responderemos de esa manera, queramos o no, en un momento de duda. Repítalo, ante la duda puede ser que se nos desarrolle el miedo y la confusión. Aún a pesar de que seamos creyentes, mis hermanos. Al igual que en los creyentes de antaño, los creyentes que vivieron la Biblia, nosotros también podemos pasar esta situación. No, de hecho podemos, voy a decir, la pasamos. Pero la palabra de Dios nos dice que podemos sobreponernos y echar mano de la gracia divina y sus promesas. Así que si hoy tengo miedo, porque tuve duda, hoy puedo echar mano de la gracia divina y sus promesas. Vea lo que dice Isaías 41, versículos del 13 al 14 en la Nueva Traducción Viviente. Y qué hermosas palabras de Dios, que quisiera yo repetirlas cada día en mi corazón, especialmente cuando tenga duda, cuando venga una situación en la cual yo no pueda tener control, o una situación que es externa y que me esté atacando, que me pueda producir algún tipo de dolor. Dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha. ¿Cómo dice? Pues yo te sostengo de tu mano derecha. Tome su mano derecha, agárrela literalmente y piense que Dios te está sosteniendo ahorita de tu mano derecha. Si Dios te sostiene de tu mano derecha, ¿cuántas veces puedes caer, mi hermano, mi hermana? Qué hermosa está la traducción esta. Repito, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor, tu Dios. Y te digo, no tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo. Pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo, el Señor, tu Redentor, yo soy el Santo de Israel. Como gusano, dijo David, Abraham, y todos vimos que es un pequeñito, ¿verdad? Un gusanito es algo pequeñito, chiquitito, que pudiera ser incluso insignificante, pero para Dios no somos insignificantes. Él dice que cada vez que tengas miedo, mi hermano y mi hermana, Él te va a ayudar. Destaquémoslo de esta manera, mis hermanos. No importa lo pequeño que seas, dice Dios que Él te va a ayudar. Te repito, no importa lo pequeño o pequeña que te consideres, Dios te va a ayudar. Es más, no solamente te va a ayudar, ya te tiene agarrado de tu mano, de la mano derecha. Y es una promesa que dice, porque dice muy claramente, yo, el Señor, tu Dios.
Entonces, en fe, mis hermanos, confiamos de la participación de la bondad de Dios en nuestras vidas para estar siempre firmes, mis hermanos, firmes. La gracia divina nos ayuda a tener seguridad y básicamente, si te das cuenta, este versículo nos confirma su apoyo y protección. Y más si venimos un poquito más adelante, podemos decir que Cristo dice que Él va a estar siempre con nosotros todos los días. Así que, mis hermanos, por fe entendemos que todo creyente, mis hermanos, está siendo protegido, está siendo renovado, no solamente por la fe, sino porque Dios quiere que nosotros estemos renovados y seguros que vamos a tener su apoyo. Ahora, ¿cuántos dicen amén y cuántos dicen en fe? Sí lo creo. Que realmente, aunque yo sea lo más pequeño en el mundo, que la comparación metafórica es que seamos como un gusanito, no somos como un león ni como un águila en este caso, ¿verdad? Como otras escrituras nos dicen, que como el águila vuelo, ¿verdad? Y ahí nos ponemos todos hasta a bailar y cantar y hasta hacer el movimiento del águila y todo bien bonito. Aquí no hacemos el movimiento del gusanito, ¿verdad? Y ve el nombre que menciona, Jacob. El tranza que dicen muchos, ¿verdad? Él es el tranza. Él es el que le quitó la primogenitura, etcétera, etcétera. No, mis hermanos, Israel es uno de los pueblos más pequeños en el mundo que ha sobrevivido por todos estos miles de años. Y sigue sobreviviendo a pesar de las grandes guerras. Y es un país que se considera que es más pequeño que California. Pero tiene la mano ¿de quién? De Dios, protegiéndolos, aunque sea lo más pequeñito. Metafóricamente, no importa lo pequeñito que seamos. ¿Qué dice? Yo te voy a apoyar. Así que, mis hermanos, en este momento, por la fe entendemos que todo creyente está siendo renovado en Cristo. ¿Por qué? Porque cree en la promesa de la protección y sabe que tiene la guía del Espíritu Santo para fortalecerse en cualquier situación. Esto tendría que darnos mucha confianza en que la guía divina nos está perfeccionando para no temer y para no desmayar. Ve lo que dice en 1 de Juan 4, versículo 18, en Reina Valera 60. Dice, en el amor no hay temor. Voy a cortar aquí rápido. Si tenemos amor, no hay temor. Porque ¿en qué confiamos, dijimos? En que tenemos el apoyo de Dios. Porque confiamos en que Él nos tiene ya de su mano. Porque confiamos que Él es nuestro protector. Ahora esto es todo en fe, ¿verdad? No lo vemos. No es como que nos dieran un bono y dijéramos, ok, tenemos este bono y este bono lo podemos utilizar para cuando tengamos problemas, cuando tengamos temor, cuando tengamos miedo, ¿verdad? No. O sea, es una realidad. Voy a empezar nuevamente. En el amor no hay temor, sino por el perfecto amor echa ¿qué? Fuera el temor. ¿Y quién es el perfecto amor, mis hermanos? Cristo Jesús. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Bueno, esta escritura, si la tomamos literalmente, sería bastante arrasadora y yo creo que muy cortante para muchos de nosotros, ¿no? Porque la mayoría tenemos temor. Y entonces quiere decir que no estamos perfeccionados en amor. Pero bueno, gracias a Dios que todos estamos incompletos y que en Cristo Jesús nos completamos, ¿verdad? Y entonces en ese momento podemos decir, gracias a Cristo Jesús porque sé que estoy trabajando en no tener temor, porque tengo fe de que el perfecto amor que es Él va a estar echando fuera el temor. Así que además de la gracia divina, entonces, no solamente nos dice, tienes el amor de Cristo, tienes a Cristo, ¿qué más te falta? Una vez leí una cosa cómica, ¿verdad? Y que llegó un muchachito a pelear con otro muchachito y dice, cada quien escoja sus armas. Y entonces uno agarró los guantes y el otro dijo, yo escojo a mi hermano mayor. Entonces, esto es lo que pasa, que en toda pelea tenemos a Jesús en nuestra vida
Y dice la palabra de Dios que en Él depositemos nuestras cargas y Él nos va a hacer descansar. ¿Recuerdas que estamos hablando de que esto puede perturbar nuestro estado de ánimo y que fácilmente podemos desmayar, correcto? Eso es lo que estamos hablando. Mis hermanos, pero aún todavía el Espíritu Santo de Dios nos da más cosas hermosas. No solamente, mira, está Cristo, es tu protector, sino que te voy a dotar de ciertas habilidades. Y vea lo que dice en 2 de Timoteo 1:7, misma Reina Valera 60. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Si te das cuenta, el amor, el poder y el dominio propio son instrumentos espirituales otorgados para el creyente para hacer toda buena obra. Entonces, en fe debemos de saber mediar todo en amor. Te voy a poner un caso extremo, pero solamente quiero que lo imagines. Mis hermanos, tú tienes una pistola y te han dado el permiso de matar a cualquier persona. No te van a justificar, no te van a meter a la cárcel. Y ves enfrente a tu peor enemigo que te ha hecho sufrir toda tu vida. ¿Qué tendrías que hacer? Yo creo que si somos sinceros, la mayoría dispararíamos. Pero si somos honestos y realmente Dios nos ha dotado con el perfecto amor que es en Cristo Jesús, entonces la mayoría tendríamos que recurrir a decir, ¿realmente tengo dominio propio? Bueno, porque si tengo dominio propio, entonces tengo que practicar el amor. ¿A quién? A mi enemigo. Y la palabra de Dios a través de Jesús en el Nuevo Testamento no nos dice que a nuestro enemigo lo matemos, sino por el contrario, lo alimentemos, le demos de beber, incluso si es necesario, lo podemos hospedar y lo más importante, tratar de transformar su corazón. Así que mis hermanos, el poder que tenemos en el arma no es para destruir, sino es para mediar ese poder en amor, teniendo ¿qué? Dominio propio. Así que, mis hermanos, tenemos a Cristo para no temer, pero también tenemos, vamos a decir así, el consejo completo del Espíritu Santo a través de su palabra, y tenemos también el amor que Dios nos da, y tenemos también el dominio propio para saber cuándo debemos de aplicarlo. Independientemente entonces, mis hermanos, de las situaciones que nos atemorizan, siempre vamos a caminar empoderados, mis hermanos, pero no para ofender a los demás. No para decirle, eres un neófito, no sirves, no conoces. Yo conozco mucha gente que estoy viendo en la televisión últimamente que dice, no, es que esta persona está equivocada. A veces el consejo general es más que lo que tú conoces. Y tenemos que tener el cuidado de decir, esta persona está equivocada. Tienes que decir, hasta lo que yo tengo de conocimiento, o sea, esta aplicación no es correcta. Mis hermanos, a veces tenemos tanta Biblia en nuestro corazón que no la hemos pasado a nuestras manos, es decir, no la hemos puesto de manera práctica, que por eso reventamos a muchas personas con conceptos bíblicos y las personas no entienden ni siquiera lo que le estamos diciendo. Muchas personas yo las he escuchado y la Biblia dice, y así lo tienes que hacer. Pero hay un consejo que a veces la Biblia da, por ejemplo, no, la suave palabra nos va a ayudar a que las cosas estén mejor con nuestros enemigos, pero también hay otro proverbio que dice, hey, tienes que tener cuidado de cuánto hablas con tu enemigo. Todo esto tiene que aplicar, mis hermanos, para nosotros estar balanceados y no entrar en estados de miedo. Quiero preguntarte si tú estás empoderado por este momento. ¿Estás empoderado o no?
Ahora, en amor, respetas al otro lo suficiente para entender su condición caída también, que tú tuviste y que yo tuve, para poder decirle, hay un camino mejor. ¿Y entiendes cuándo debes de hacerlo? Ahí nos aplica completamente esta palabra. Entonces vuelvo a repetir, independientemente de las circunstancias que nos atemorizan, somos empoderados a través del Espíritu Santo, pero somos llevados por el amor de Cristo para tener el dominio de ¿quién? Que nos da el fruto del Espíritu Santo. Así que todo esto nos lleva a algo que llamamos paz. Esa es la verdadera paz. Llevando la verdadera paz en fe, podemos continuar el camino que Cristo nos dio sin temor. En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Y concluye Jesús diciendo, ni tenga miedo. Pues, hermanos, no debemos rendirnos, no debemos de fallecer, no debemos de ponerle atención al temor. No debemos amedrentarnos por los peligros que hay en el camino, porque el poder divino siempre está con nosotros y nos lleva en la paz de Cristo. El objetivo más grande de todos nosotros es confiar en el perfecto amor en Cristo Jesús y en la guía del Espíritu Santo para no temer. Vuelvo a repetir, usted y yo vamos a tener muchos años de miedo, pero espero que sean momentáneos. Segundos, quizás, minutos, mientras retomamos nuevamente la cordura y decimos, no debemos de tener miedo, debemos de tener paz, porque Cristo nos lleva a esa paz en esta situación. Y no desmayamos, ¿verdad? No nos caemos. 3. Desmayamos por estados de ansiedad y angustia. Voy a decirlo de esta manera, cuando usted y yo estamos en un estado de conmoción y caos, no podemos pensar. La profecía de Damasco nos ayuda a descifrar la forma que se responde bajo la angustia. Jeremías 49, versículo 24-25 dice, se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. Como dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo. Voy a hacer una traspolación de los conceptos para aplicarlo de manera personal. Esto es porque obviamente nosotros podemos reaccionar con ansiedad, podemos reaccionar con angustia, bajo ciertos parámetros que esta escritura nos está dando, aunque sabemos que metafóricamente y sabemos también lo que está diciendo la palabra de Dios es que ustedes se equivocaron y van a temblar. Es una profecía donde les está diciendo su pueblo se va a terminar, porque ustedes rechazaron a Jerusalén, porque ustedes rechazaron al Dios que realmente les da el gozo, les da la paz. Pero bueno, lo que yo quiero hacer con esto es entender algunas reacciones que alguna vez quizás también las hemos experimentado nosotros. Y esto pasa cuando tenemos ansiedad y angustia. Primero, la necesidad de salir rápido, especialmente del lugar o la situación. Algunas personas que tienen angustia, lo primero que quieren es abandonar el problema, que el problema se retiren. Hemos visto ahora que ha pasado todo este tipo de problemas, que una persona provocó a ciertos oficiales, los golpeó y salió huyendo ¿a dónde? A México, rápidamente. ¡Pum! ¡Vámonos! ¿Por qué? Porque la ansiedad, la angustia te lleva a huir de la situación. La palabra de Dios nos establece que nosotros no podemos huir de la situación, sino tenemos que asumir culpas o asumir responsabilidades de lo que hemos hecho, siempre y cuando sea correcto el juicio. ¿Estamos bien? No voy a ir desarrollando cada una de ellas porque si no nos vamos a quedar aquí mucho tiempo. 2, aflicción profunda por abatimiento y dolor. Mis hermanos, muchos de nosotros, por ejemplo, no podemos dormir
cuando una situación extrema viene, cuando una situación que está fuera de nuestro control viene y no podemos dormir. Yo he visto muchas personas, yo he hablado con muchas personas que tienen mucho dolor porque realmente no pueden descansar. La falta de sueño se da debido a que está pensando. Pero tenemos el punto 3. La persona viene con mucho nerviosismo y desasosiego. La Biblia diría en términos generales, su espíritu está turbado, su espíritu está sin paz. Yo he visto gente con ansiedad o con angustia temblar literalmente. Empieza la persona a temblar. 4, sensación de impotencia porque perdió la alegría del alma. Esto es muy importante. La persona siente que no tiene salidas y obviamente al no tener salidas se queda en un mismo círculo. 5, tú puedes agregar las reacciones físicas. Entre lo que ya te mencioné, la fatiga, el agotamiento, el temblor, la taquicardia, sudoraciones, etcétera, etcétera, que se presentan cuando estás en angustia o ansiedad. Y muchos de nosotros quizás en momentos parciales hemos tenido este tipo de situaciones, que no es ajena a ningún ser humano, porque no es pecado tener ansiedad o angustia en un momento determinado. Pero sí tenemos que recuperarnos, ¿verdad? Restablecernos. Mis hermanos, es debido a todo esto que la persona pierde su estabilidad. Y si pierde su estabilidad, por lo que estamos hablando, va a desmayar por la tormenta que viene. De hecho, déjenme decirles algo muy sencillo. La palabra original en ansiedad es la palabra merimbá, y que a menudo significa una mente dividida. Si tú tienes 2 decisiones, mis hermanos, tu mente está dividida. Si tú tienes 2 personas que amas y tienes que elegir por una, tu mente está dividida. Si tú tienes 2 países y tienes que elegir en uno, tu mente está dividida. Por ejemplo, aquí que estamos en los Estados Unidos, yo he escuchado a gente que dice, yo nomás vengo a los Estados Unidos por 1 año y después de ahí me voy. Y pasan 20 años y la persona sigue aquí. Su mente está dividida porque nunca pudo disfrutar el estar en los Estados Unidos, pero tampoco nunca estuvo en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en donde usted quiera, Guatemala. O sea, es decir, una persona que tiene una mente dividida, desafortunadamente va a llegar a ansiedad y angustia. Los afanes del día te van a ganar. Los afanes del día te van a traer consecuencias, porque no va a ser fácil controlar tu mente. Por eso, mis hermanos, muchas personas que realmente son aficionados al cristianismo, su mente está dividida. Van a la iglesia, cantan, saltan, brincan, cantan, lo que usted quiera. Pero realmente su corazón es que quieren estar haciendo las cosas del mundo. Yo te pregunto, y ojalá y no sea el caso en este momento, que tu mente no esté dividida y tú quieras estar acostado, dormido, haciendo otra cosa, cuando la palabra de Dios nos puede alimentar. Esto quiere decir que nuestra mente está dividida y realmente tenemos un lapso de ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos nerviosos porque esto se acabe. Pero no podemos estar con una mente dividida. Dios nos dice que nosotros debemos de confiar en lo que la palabra nos da. Y en fe confiamos que debemos de concentrarnos en la guía del Señor, pero especialmente sabiendo que tenemos la mente de Cristo y que los afanes del día, independientemente de su magnitud, de su problemática o incluso de su éxito, no deben conquistar tu mente. Lo que debe de conquistar tu mente es la palabra de Dios y tu enfoque, como lo hemos dicho muchas veces, porque la palabra lo dice, en la vida eterna. Enfócate en la Nueva Jerusalén. Enfócate en que vas a ver un día a Cristo. Enfócate que eres un ciudadano del cielo. Enfócate. Ahorita muchos de nosotros estamos desenfocados porque supuestamente tenemos persecución. Y si bien es cierto, sí, algunos de ustedes tienen persecución. Pero están enfocados en la persecución, no están enfocados en Cristo. Lo acabamos de decir. Están enfocados que Él los tiene de su mano.
Están enfocados que aunque sean chiquitos, Él los tiene grandes, que Él los va a ayudar. Están enfocados en que el amor de Cristo quita todo temor. Están enfocados. Una mente dividida no funciona. No trabaja. Y aún en la vida secular, en la vida diaria, podemos pensar que una mente dividida no trabaja porque no avanza. Yo siempre les digo a mis clientes cuando tienen muchos problemas de ansiedad o emoción, ¿tú qué crees que es más fuerte? ¿Un lago o un río? Y muchos de ellos me dicen, es que un lago tiene mucha agua, pero un lago no se mueve, está estancado y depende literalmente de que le caiga el agua. Pero un río, aunque sea chiquito, no deja de fluir, no deja de caminar, pero solamente sobre un camino. No se va 3, 4 caminos, ¿verdad? Un camino, tiene un cauce y ese es el que sigue. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos un cauce en nosotros. Solamente un cauce. Y no podemos tener una mente dividida. Tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Tenemos que ir a sacrificar nuestra carne. Debemos de confiar plenamente en que Él hace todas las cosas perfectas para nosotros. Todo esto que les estoy hablando es muy abstracto porque todo es en fe. Pero el que está en fe entiende lo que le estoy diciendo. Vuelvo a repetirles, no es pecado tener ansiedad, no es pecado tener miedo. No es pecado tener angustia, todos lo podemos pasar. No es pecado tener tristeza, melancolía. Es más, de hecho, no es pecado sentirnos abandonados. ¿Recuerdan el relato del salmista en el Salmo 43, versículo 7? Vamos a recordarlo, aunque ya lo hemos estudiado. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. ¿Se dan cuenta que aquí nos da una sensación de duda temporal, donde pensamos que realmente Dios no quiere ser nuestro refugio? Pero vea lo que dice el Salmo 9, versículo 9. Jehová será su refugio del pobre, refugio para el tiempo ¿de dónde? De angustia. Mi hermano, tienes angustia, tienes ansiedad, ¿quién es tu refugio? Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, dice en el hebreo. Y ustedes saben que David nos da ejemplo en todo esto, y tenemos poco tiempo ya para no podemos desarrollar todo esto, pero sabemos que David experimentó completa angustia, incluso por sus pecados que cometió. Pero también David tuvo angustia por persecuciones o por circunstancias difíciles, pero nunca dejó de ver a Dios. Nunca dejó de clamar a Dios y nunca dejó de pedirle a Dios, ayúdame a superar mis ansiedades, ayúdame a superar mis angustias. Aún Jesús en el Getsemaní sufrió un periodo momentáneo de angustia que usted recuerda. Veamos a Mateo 26, versículo 38 y lo vamos a ver en la Nueva Versión Internacional. Y vea lo que dice en esta traducción. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Mis hermanos, cuando estamos extremadamente llenos de angustia, la sensación es que se nos va a parar el corazón. Es más, sentimos que se nos paraliza el cuerpo. Ya hablamos ahorita de todo esto. Y eso es normal, vuelvo a repetirle. Pero Jesús nos está enseñando, al igual que David, que no podemos derretirnos ante la adversidad, sino que tenemos que seguir fortaleciéndonos para terminar la carrera, la tarea y trabajar en el propósito que Dios tiene para usted y
para mí. Usted sabe que el consejo bíblico es entonces eliminar toda ansiedad y angustia. Ve lo que dice en 1 Pedro 5, versículos 6 al 7. Reina Valera 60. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y aquí vengan a ver el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, quiero decirte que tenemos que recordar que Jesús dice que cuando estemos cargados y trabajados, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Traerle las cargas a Cristo. En otras palabras, entrégale tu carga a la divinidad. Entrégale tu carga a Dios, entrégale tu carga a Cristo y déjate guiar por el Espíritu Santo para ver cuáles son las salidas. No basta decirte, porque ya te lo he estado diciendo, que para no desmayar entonces requerimos fundamentalmente de tener confianza en las promesas de Dios. No podemos enfocarnos en el fuego de la situación, sino tenemos que enfocarnos en el fuego del Espíritu Santo. Si nos enfocamos en el fuego de la situación, nos vamos a derretir. Pero si nos enfocamos en el fuego del Espíritu Santo, nos vamos a fortalecer. Vamos a llegar a la paz y vamos a reconocer que el perfecto amor echa fuera el temor. Vuelvo a repetirles, mis hermanos, en confianza Dios nos tiene de su mano derecha. Pero ahora más, Dios nos ayuda a llevar nuestras cargas. Aún más, tenemos una guía divina a través del Espíritu Santo. Así que vamos, 4. La persona desmaya por el desaliento o la desmotivación. Este punto es difícil de explicar, porque todos nos comparamos. Te puedo decir que a través de lo que aprendemos en el Salmo 25, del versículo 8 en adelante, podemos entender que Dios nos hizo individuales a cada uno de nosotros, mis hermanos. Y nos hizo perfectos a cada uno de nosotros. Conforme Él nos creó, así debemos de ser. El problema de no aceptarnos es problema de nosotros. Yo siempre comento esto. Si tú ves lo que tienes en este dedito es tu huella digital. Y esta huella digital te hace único, te hace única ante todos los seres humanos del mundo. Lo cual quiere decir que Dios ya puso su marca especial en ti. No te vas a volver otra vez a comparar, aunque físicamente te parezcas a alguna persona, con nadie. Ahora quiero llamar la atención en esto. Cada uno tiene su propósito, cada uno tiene sus habilidades, cada uno tiene sus necesidades. Por lo tanto, no somos igual a los demás. Y recuerden que Dios usa a cualquiera, hasta el malo para el día malo, ¿verdad? Mis hermanos, esto es muy importante. La mayoría de nosotros nos la pasamos comparando. No tenemos tiempo para entrar al Salmo 73 y decir, mira, a estos gordos cómo les va bien, ¿no? Pero ¿qué dice Asaf? Por poquito y mi piel resbala. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al atrio, tenemos que ir con el Señor, tenemos que estar ahí, mis hermanos. Quiero decirte en amor, por favor, que pienses en cuál es la situación que tú estás viviendo y que solamente existe alguien que la puede entender y se llama Dios. Pero también te quiero pedir en amor que no compares ni ambiciones lo que otros tienen, porque Dios se los ha dado porque ellos lo necesitan, sino simplemente sentirnos ricos con lo que nosotros tenemos. Y si hay alguna necesidad que Dios crea que realmente la vamos a tener que cubrir, Él nos va a proveer los medios para darnos. Creo que mucho de lo que hacemos nosotros y desfallecemos es porque nos comparamos con los demás. Desafortunadamente, el ver a los demás muchas veces no permite
que nos veamos a nosotros mismos y mucho menos pensar, y escucha lo que te voy a decir, cómo nos ve Dios a nosotros. Mis hermanos, esto es algo a nivel personal, pero déjame decirte que al igual que en la iglesia de Éfeso, esto se aplica también a nivel de la iglesia. Y tenían aquellos que enfrentar la falsa doctrina, dice, y tuvieron que enfrentar a aquellos que se llamaron apóstoles y no lo son, y tuvieron que enfrentar las mentiras, y todo eso desanima. Ahorita en la actualidad, mis hermanos, ustedes pueden ver grandes iglesias con un montón de gente que no tiene doctrina. Grandes iglesias con un montón de gente que son circos, que son espectáculos, que son cabarets, que son rines de lucha libre, que no edifican en nada al pueblo de Dios. Bueno, sí edifican porque te dicen lo que no debes de hacer. Y esto te lleva al desánimo. Imagínate ver iglesias con miles de personas sin sana doctrina, es más, sin doctrina, porque ni siquiera conocen la doctrina. Y ver iglesias con sana doctrina vacías, o incluso algunas de ellas ya vegetando y muriendo, porque ya no tienen miembros, porque no es espectacular el pastor, porque no es espectacular, motivante la predicación. Mis hermanos, espectacular y motivante tendría que ser que la palabra de Dios cambie tu vida, que la palabra de Dios cambie mi vida, me transforme. Esto fue lo que le pasó a uno de los ejemplos que te quiero mencionar, que se llama Teóforo, que es uno de los padres apostólicos en los primeros siglos de la iglesia, de hecho en el primer siglo, y le escribió unas palabras a Policarpo para que no se desanimara. ¿Por qué? Porque Policarpo estaba viendo que había un montón de gente en otras sinagogas o en otras iglesias cristianas que estaban luchando con la falsa doctrina, que esto pasa después del año 95, después básicamente del año en Cristo, ¿no? O sea, en el año 95 empieza todo lo que es la apostasía y de una manera fuertísima. Entonces Policarpo estaba totalmente en ese momento desanimado. Y Policarpo, vaya que tiene un testimonio muy fuerte. Pero Teóforo le dice estas palabras: no te desmayes por los que parecen ser dignos de crédito. Y pese a todo, enseñan doctrina extraña con éxito. Mantente firme como un yunque cuando lo golpean duro. A un gran atleta le corresponde recibir golpes y triunfar. Pero por amor de Dios hemos de soportar todas las cosas para que Él nos soporte a nosotros. Sé pues más dinámico de lo que eres. Palabras hermosas, ¿no? ¿Qué le está diciendo? No te pares, sigue caminando, predica la palabra y confía en ¿quién? En el que te apoya, en el que te soporta. O sea, tú no te fijes en el éxito de los demás. Cuando lleguemos a aquel día y venga el juicio, sabemos todos, de una manera u otra, que Dios ahí va a separar a las ovejas de los cabritos. Y no significa la cantidad de gente el éxito. Y no significa la cantidad de iglesias el éxito. No. Lo que significa el éxito es de que prediques la buena doctrina. ¿Cómo lo dice Teóforo? Enseñan doctrina extraña con éxito. No sé si usted ha ido a algunas iglesias donde enseñan doctrina extraña con éxito. Hacen todos los versículos bíblicos, les dan maromas, ya que les hicieron las maromas, entonces ya los paran donde ellos quieren y entonces dicen, esta es la verdad. Pero estás enseñando tu punto de vista, tu perspectiva, pero nunca la enseñanza divina. Mis hermanos, no tenemos que desanimarnos. Si nos desanimamos porque vemos el éxito de los demás, aun cuando ese éxito no sea correcto y podamos llamarlo injusto, entonces tenemos problemas. Y por eso empecé diciéndoles, no debemos de compararnos. ¿No quieres desmayar? No te compares.
Haz el trabajo que Dios te está dando. Entonces, mis hermanos, por fe hacemos nuestro trabajo y aceptamos que el resultado final lo dará ¿quién? Dios. De hecho, podemos ver una situación en donde David anima al pueblo de Israel cuando está todo desanimado. Y vea en 1 Samuel cuando David habla con Saúl y cuando escucha las palabras que da Goliat y dice, sí se puede. No estén desanimados. El pueblo estaba desanimado. Todos estaban desanimados. Ya no había salida. Y de repente llega un pastorcito de ovejas. Y empieza Dios a dar la salida. Y vean las salidas que da Dios, ¿ok? 1 Samuel 17:32, David dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahora, yo no sé si nos ponemos en la imagen, pero estamos hablando de un pastor de oveja y de un ejército de militares. David estaba dando palabras de ánimos ¿a quién? A un pueblo que estaba desmayando. A un pueblo que ya no veía salidas. A un pueblo que estaba derrotado. David enfrentó al filisteo aún contra el desaliento del pueblo, pero confiando ¿en quién? En el poder de Dios. Y esto nos enseñan varios factores para combatir el desánimo, mis hermanos. Y quiero decirle que David tomó una onda, 5 piedritas, y Dios dirigió la piedra al puro centro de la frente del filisteo, Goliat. Cayó el filisteo y con la propia arma del filisteo, que era su espada, cortó su cabeza, dando el triunfo. Y entonces, ¿qué dice? Que el pueblo gritó con ánimo y todos vinieron en contra de los filisteos. Es decir, el desaliento los tenía paralizados. Escúcheme, el desaliento te inmoviliza, el desaliento no te deja trabajar. Pero cuando tienes motivación, sacas fuerzas de cualquier lado para poder seguir adelante. Y esa fuerza que sea la fuerza divina. Así que mis hermanos, algunos factores que nos pueden llevar al desánimo con lo que estamos viendo en esta escritura es sentir que los oponentes son más poderosos. Y a veces no nada más te voy a decir que los oponentes son más poderosos. A veces pensamos que las circunstancias son más poderosas. 2, pensar que no tienes armas adecuadas. ¿Sí se dieron cuenta? 5 piedras, una honda y finalmente una espada ganaron la batalla. No, mis hermanos. La arma adecuada es Dios. Y Él guía nuestros caminos. Él es la arma adecuada. 3, sentir que estás bajo la injusticia. 4, muchos de nosotros nos desanimamos porque sentimos que estamos bajo la persecución. 5, la posibilidad de ser asesinado. Y quiero decirte que asesinado aquí en este momento, ante el concepto bíblico, no es porque estás enfrentando la batalla para que te maten, sino muchas veces eres asesinado en tus motivaciones personales. Muchos de nosotros nos quitan y nos cortan las alas antes de incluso empezar a querer caminar. Pero sin embargo nosotros, si nos accedemos a Dios, Dios puede darnos alas en donde no pueden existir alas. 6, las acusaciones injustas que le estaban haciendo a nuestro Dios. Y 7, por cualquier tipo de tribulación, incluyendo las pruebas divinas. Pero mis hermanos, aún ante todo esto, la palabra de Dios dice que hay consuelo. Isaías 51, versículo 7 dice, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. ¿Cuál es la orden? No temer afrenta de hombre, ni desmayar por sus ultrajes. Es decir, ni por lo que dicen mal de nosotros, ni por los ataques que nos hagan, ni por las trampas que nos puedan poner. Así que mis hermanos,
tengo una mala noticia. Vamos a ser agraviados, vamos a ser insultados, pero eso no puede ser suficiente para desmotivarnos. Podemos ser atacados, pero eso no es suficiente para desmotivarnos. Porque siempre vamos a estar en la justicia de Dios y no en una injusticia de Dios. Debemos siempre estar firmes de sus promesas, mis hermanos, para soportar toda clase de tribulación con paciencia. Ven 2 de Tesalonicenses 1:4 en Reina Valera 60 dice: tanto que vosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. No desmayemos, mis hermanos, no nos derritamos, no nos perturbemos, no nos cansemos, no nos agotemos, no nos rindamos. Y mucho menos nos fundamos o nos torzamos ante los retos diarios que va a tener la vida. Retos fuertes, pero que los podemos rescatar con Dios. 5 y terminamos. La persona desmaya por olvidar la palabra. Y yo quiero decirlo todavía más. Y las promesas de Dios. Y creo que esto ya está cubierto con todo lo que dijimos. Que la mayoría de las personas sienten que la mano de Dios muchas veces está muy dura sobre ellos y no pueden hacer nada al respecto. Dios puede imponer disciplina, mis hermanos. ¿Y por qué pone disciplina a Dios? Porque va poniéndonos en un solo camino para que no nos torzamos. Nos va poniendo en un solo camino para que sigamos directos. Mis hermanos, Dios nos recuerda que debemos de tener siempre enfrente el ejemplo de Cristo. Siempre. Hebreos 12, versículo 3, en la Reina Valera 60 dice: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra él pecado. Déjame decirle que muchas veces, aun cuando conocemos las Escrituras, podemos perder el ánimo. Y muchas veces, conociendo las Escrituras, enfrentamos las dificultades sin poner prioridad a Dios. Pero aquí dice la palabra que debemos de poner a Cristo primero, quien sufrió y quien tuvo contradicción. Pero ¿cómo la sufrió? Sin rendirse. Mis hermanos, ante cualquier situación que vamos pasando ahorita o que tenemos en este momento, no podemos rendirnos. Estamos en manos de Dios, estamos en guía de Dios. Mis hermanos, recuerde, las dificultades no es para caerse, sino las dificultades son para fortalecerse en Cristo Jesús. Tomaremos como conclusión a 2 Corintios 4, versículo 16 para decir: por tanto, no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. Y creo que si hasta ahorita ya terminamos en esto, podemos llegar a conclusiones muy sencillas, ¿verdad? La perseverancia y la fe son fundamentales para enfrentar las dificultades y las persecuciones sin rendirse. Una siguiente conclusión que podemos tener es que olvidar la palabra puede llevarnos al desánimo. Pero el recordar el ejemplo de Cristo nos fortalece y nuestro ánimo no nos hace desmayar. Debemos de recordar que las disciplinas y las pruebas son parte del proceso de crecimiento espiritual y renovación interior. Y no importa que nos desgastemos, el interior se va fortaleciendo por la palabra y por Cristo Jesús. Pero no olvidemos que en el interior tenemos la guía del Espíritu Santo. Podemos decir también que ninguna dificultad que experimentemos
Es comparable con el sufrimiento que Cristo soportó. Y posiblemente viendo el solo ejemplo de Cristo, nos anima a seguir firmes y confiados. Y decir que la renovación interior es continua y se fortalece día a día mientras confiamos en Dios y permanecemos en su palabra. Y como les dije, no podemos derretirnos como chocolate. No debemos cansarnos. Pero lo más importante, nunca debemos de olvidar que Él dice y promete que Él ya nos cogió de su mano y nos tiene de nuestra mano derecha. Y que Él dice que en cualquier problema nos va a ayudar. Aun cuando nosotros pensemos que Él se ha olvidado de nosotros, porque Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro escudo. Él es nuestra verdad. Y en Cristo Jesús estamos fortificados en amor para vencer cualquier temor, cualquier angustia, cualquier duda. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial bendito.